La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Tenemos la oportunidad hoy de hacer un alto para reflexionar, interiorizar a la luz del catecismo de nuestra Iglesia Católica y centrarme en el tema matrimonio y familia. Cuando estaba preparando esta reflexión, se me vino a la mente una frase: el amor construye, el pecado destruye. Dios crea el matrimonio, Dios da origen a la vida, Dios promueve la familia, pero siempre el enemigo está en contra de toda la obra de Dios. El matrimonio, como la familia, son un don, y este don hay que valorarlo. Por eso hay que cultivar el amor en la relación tanto conyugal como familiar. Me llama la atención cómo comienza el numeral o el artículo 1603 del Catecismo. Dice el artículo numeral 1603: la íntima comunidad de vida y amor conyugal, fundada por el Creador y provista de leyes propias, se establece sobre la alianza del matrimonio. Un vínculo sagrado, dice el Catecismo, no depende del arbitrio humano. Me detengo un momento allí. Dios ha creado el matrimonio, Dios ha promovido el matrimonio, por lo tanto, fíjese bien cómo la Iglesia nos hace ver que este matrimonio, esta creación de Dios llamada matrimonio, implica en primer lugar, desarrollar una íntima comunidad con dos características: la comunidad de vida y una comunidad de amor. Por lo tanto, ambos cónyuges somos responsables de llevar a cabo un proceso de convivencia donde fortalecemos tanto la vida como el amor, la vida conyugal y el amor conyugal. Cada uno de nosotros, desde la vivencia sacramental, somos responsables de nuestro matrimonio. Por ende, entonces, nos dice el Catecismo que el matrimonio es una alianza. Una alianza es la unión, por eso utilizamos anillos, porque el anillo es un signo externo de alianza. Y por ende, entonces, el matrimonio es una relación que nos exige conciencia, valoración del otro, nos exige fomentar una verdadera comunión conyugal para que esa alianza se vitalice. Y luego también el Catecismo nos dice que no depende del arbitrio humano únicamente. Por eso siempre es importante y siempre animarles a buscar del Señor, a integrarse a una comunidad católica de matrimonios, a participar de la pastoral familiar allí en la parroquia, porque el sentido de que volvemos al Creador y este Creador nos va dando las herramientas, nos va vitalizando para poder vivir este camino de santificación llamado matrimonio. Cada uno de nosotros necesitamos entender que hemos salido de las manos de Dios, hemos salido del corazón de Dios. Por lo tanto, tenemos que aprender a valorar a nuestro cónyuge. Tenemos que aprender no solamente a vivir al lado del cónyuge, que eso se llama convivencia, sino a caminar juntos. Por eso yo siempre digo que el matrimonio y la familia también tenemos que aprender a ser sinodales. Esta llamada que el Papa Francisco, que en paz descanse, realizó tiempo atrás sobre el tema de la sinodalidad, caminar juntos, eso lo debemos de llevar al mundo del matrimonio y al mundo de la familia. Debemos de tener una mentalidad sinodal en el matrimonio, una mentalidad sinodal en la familia, donde conversamos, donde nos escuchamos todos, donde valoramos los puntos de vista de cada quien para luego tomar decisiones.
Cada uno de nosotros necesitamos aprender lo que a continuación dice el numeral 1604. Numeral 1604 del Catecismo dice: Dios ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor. Me quedo con esa frase. Dios ha creado al hombre, o sea, al ser humano, por amor y lo ha llamado también al amor. El vínculo primario en todo matrimonio y en toda familia es el amor. Y ese vínculo primario nos exige a nosotros trabajar responsablemente. ¿Qué quiero decir con esto? Tener ese sentido de conciencia de que el amor conyugal y el amor familiar no funcionan en automático. Debo de involucrarme. Involucra mi voluntad, involucra mi interés, involucra mi conciencia. Digo amar a esta persona, digo amar a mi familia, tengo que revelarlo, debo de revelarlo. Y para revelar ese amor no bastan las palabras, es necesario las acciones. Dios nos ha creado por amor y nos ha llamado también al amor. Por lo tanto, hay que aprender a entender que este amor nos lleva a matricularnos, por decir así, en la escuela del amar. Amor es una palabra, pero amar es un verbo. Entonces, si nosotros tomamos conciencia de lo fundamental que significa amar a mi cónyuge, amar a cada miembro de mi familia, va a implicar hacer un replanteamiento de mi conducta, de mi comportamiento, de cómo yo afronto la vida al lado de esta persona o de estas personas que llamo familia. Amar implica saber interpretar algo que es muy importante. Si Dios nos ha creado por y para el amor, implica hacernos una pregunta. ¿Cómo estoy amando? ¿Cómo revelo yo ese amor tanto a mi cónyuge como a mis hijos, a mis hermanos, a mis padres? ¿Cómo lo estoy revelando? ¿Cómo lo manifiesto? Uno de los caminos de manifestación fundamentales es el contacto físico. No es el único, aclaro, no es el único. Dios va construyendo la relación, poniendo en nosotros el sentido de darnos la capacidad de amar, porque hemos sido creados por el amor y para el amor. Por lo tanto, cada uno de nosotros estamos llamados, tenemos esa capacidad de amar. El problema es cuando administramos mal esas capacidades. El problema es cuando ocultamos el amor, cuando no lo revelamos, cuando nos conformamos, cuando en vez de vincularnos con el cónyuge y con el resto de la familia, nos aislamos. Ahí no estamos amando, ahí no hemos aprendido a amar. Y por eso se suceden tragedias dramáticas como debilitamiento de la convivencia, separación, divorcio. Es increíble cómo hoy muchas parejas que aún se casaron por la iglesia se han como autoincapacitado los dos o uno de los dos en el sentido de el amor requiere esfuerzo, requiere sacrificio, el amor requiere conciencia. No, apenas un conflicto y ya la primera separación, la segunda, la tercera, la quinta. Así he atendido yo parejas que tienen un historial de separación increíble. ¿Por qué? Porque no han sido buenos administradores del don del amor. Y como no son buenos administradores del don del amor, se han vuelto incapaces de administrar amando al otro. Luego también el catecismo nos dice que habiéndolos creado Dios, hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Viéndolo desde la perspectiva de familia, los primeros modelos de afectividad en el hogar somos papá y mamá. Entonces, al ser esos primeros modelos de afectividad en el hogar,
Lo que le estamos revelando a nuestros hijos es que los dos tenemos esa capacidad de amar, a pesar de las debilidades mutuas que tenemos, a pesar de los errores que cometemos. Ese amar es una escuela de afectividad para los hijos. Pero hoy tenemos malos maestros afectivamente hablando. Padres de familia que se agreden verbalmente, esposos que no les importa estar frente a sus hijos, gritan, se dicen palabras groseras, el tema de la ingesta de alcohol, de droga, de infidelidades, de tantas situaciones que los primeros testigos de ese desamor, porque ahí no hay amor, es un desamor, son los hijos. He atendido casos donde más bien uno de los hijos le ha dicho a ambos padres o a uno, mejor divórciense, mejor sepárense. Es horrible estar escuchando discusiones y verlos cómo se gritan y se ofenden. O sea, es horrible. Mejor sepárense. Los hijos, uno de los hijos o los hijos, viendo ese desamor, ese amor enfermo, y que trasciende a la vida de los hijos y fractura las relaciones familiares. Por eso es fundamental el hecho de que el mismo catecismo, la misma catequesis de la Iglesia, nos plantea y nos advierte algo en el numeral 1606. El numeral o el artículo 1606 nos describe los peligros del matrimonio y la familia bajo la esclavitud del pecado. Lo leo a continuación. Todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer. En todo tiempo, dice el catecismo, la unión del hombre y la mujer vive amenazada por, y aquí menciona algunos peligros, la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. Numeral 1606 del Catecismo. Prestemos atención a lo siguiente. Todo ser humano, dice el Catecismo, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Podríamos irnos al libro del Génesis, cómo Satanás pretendió destruir lo creado por Dios en la vida de Adán y Eva. Podemos pensar en usted, en nosotros, en su matrimonio, en el mío, en su familia y en la mía. Cómo el mal quizás ha fracturado nuestra relación conyugal, la ha debilitado el pecado, los vínculos con los hijos, entre hermanos y el resto de la familia. Pero aquí la Iglesia en su catequesis es muy clara y nos hace ver de estas amenazas. Y se centra las amenazas en el matrimonio, pero estas amenazas, cuando se vuelven una realidad, tienen un efecto en la familia. Piensa un momento en tu matrimonio, en esa relación conyugal que tú estás sosteniendo. Y piensa un momento en estas amenazas, que no son las únicas, pero son como las más frecuentes, las de mayor fuerza. Dice el catecismo, la discordia. La discordia es esa actitud de estar discutiendo por cualquier cosa, de estar confrontándose, de estar agrediéndose, de estar fomentando enemistad, de estar desvinculándose, de estar distanciándose, de no dirigirse la palabra, de siempre engañar al cónyuge, o sea, la discordia. Esa discordia promueve niveles de tensión en todo el ámbito de la familia. La discordia. Número 2, el espíritu de dominio. El espíritu de dominio, que podríamos decir el machismo, ahora podemos incluir y debemos de incluir el feminismo. Entonces, esas posturas radicales y extremistas, el dominio
el espíritu de dominio donde yo soy el que mando, yo soy la que mando porque yo gano más que tú, porque yo trabajo, tú no trabajas, porque yo soy el hombre, tú la mujer. O sea, todas esas posturas extremistas que van llevando a desarrollar este espíritu de dominio donde veo al otro y le trato al otro como un esclavo, donde no le respeto, donde no le valoro, donde no le reconozco lo bueno de esa persona, porque yo soy más, yo soy mejor, yo soy poderoso. Ese espíritu de dominio va menguando la libertad, la alegría, la paz, la armonía en casa. Tercera amenaza, la infidelidad. Lamentablemente, la infidelidad se ha vuelto como, entre comillas, algo normal. Hablamos de infidelidad pasiva y hablamos de infidelidad activa. ¿Cuántos hombres, por ejemplo, o un cierto número de mujeres, se adentran al mundo de la pornografía, se adentran al mundo de estas relaciones virtuales? Y eso es una infidelidad también. Infidelidad pasiva es aquello donde se intercambian fotos, donde mensajeo con palabras que deberían de ser exclusivas para el cónyuge, pero se utiliza para otra persona. Eso es infidelidad pasiva. Infidelidad activa es cuando ya hay un involucramiento, donde hay un contacto físico, intimidad sexual, besos, caricias, todos esos encuentros en determinados lugares. Entonces, la infidelidad es una pandemia hoy en día. Es una pandemia. Es increíble cómo antes, por ejemplo, cuando se hablaba de infidelidad, cuando yo empecé a dar procesos de acompañamiento a matrimonios, se hablaba de infidelidad masculina. Pero hoy en día hay un brote de infidelidad femenina. O sea, eso es lo dramático. Entonces, ¿por qué? Porque el matrimonio bajo la esclavitud del pecado, la intención del enemigo es destruir el núcleo conyugal y el núcleo familiar. ¿Cuántos hijos son fruto de un acto de infidelidad? ¿Cuántas familias han experimentado ruptura a razón de un acto de infidelidad o de una conducta infiel que es diferente? Luego de la infidelidad, los celos. Los celos que no manifiestan realmente que usted ama a la persona. Lo que manifiesta realmente los celos es un alto nivel de inseguridad personal en torno a su cónyuge. Esos celos que se transmiten también en relación a los hijos, especialmente a las hijas. Un papá celoso, una mamá celosa, siempre es una persona extremista. No doy permiso para que vaya al cine, no doy permiso a mi hija, al varón sí. Al varón que salga, el varón que disfrute, pero es que esta es mujer, pero es que ella es mujer, me decía un señor, pero su hijo es varón, sí, pero mi hijo no va a quedar embarazada, me decía el señor, y yo le decía, pero su hijo puede embarazar a alguien. O sea, muchas veces este tema de los celos los hemos visto como normales, ¿no? Ay, es que es normal los celos porque lo amo, la amo. No, tenga mucho cuidado. Los celos van privando el sentido de libertad mental y emocional a la persona. Los celos promueven violencia, inseguridad, angustia. Y la otra amenaza que menciona el catecismo son los conflictos. O sea, esos dilemas del día a día que a veces los manejamos mal, interpretamos mal alguna frase, algún punto de vista, y viene y nos promueve ese enojo, esa ira, esa frustración. Por lo tanto, el amor construye, pero el pecado destruye. ¿A qué nos debemos de dedicar nosotros, según la orientación del catecismo? A construir la relación. A construir la relación sabiendo interpretar que hemos sido creados por y para el amor. Que Dios es amor y nosotros, desde nuestra misión conyugal, paterna y materna, estamos llamados a ser imagen de ese amor. Que los hijos miren que papá y mamá somos capaces de sonreír, somos capaces de sentarnos a disfrutar el estar uno al lado del otro, somos capaces de compartir la vida con alegría, que somos capaces de mantenernos serenos ante las dificultades y los conflictos
que se genera en la vida, que somos capaces como matrimonio de adentrarnos a una cultura dialogal para clarificar y resolver situaciones, que somos capaces de perdonarnos, de reconocer que no somos perfectos, que somos frágiles, que nos equivocamos, que somos capaces de ser modelos espiritualmente hablando, intelectualmente, académicamente, emocionalmente. Entonces, nos damos cuenta que hay una gran riqueza cuando los dos asumimos el sentido de que hemos sido creados para y por el amor. Por lo tanto, insisto en que el amor construye, el pecado destruye. Y nuestra misión es lo que dice el catecismo, que al ser creados por amor y para el amor, somos un reflejo del amor de Dios, especialmente en la vida de los hijos. ¿Por qué muchas veces nuestros hijos no nos acompañan a la iglesia? ¿Por qué muchas veces nuestros hijos se adentran al mundo de una indiferencia a nivel espiritual? Porque quizás nosotros les hemos modelado muy mal la fe, les hemos modelado muy mal. ¿Por qué muchos hijos hoy en día dicen, no, yo no me caso, no, yo matrimonio nada? ¿Por qué? Porque no han tenido a su entorno buenos ejemplos de matrimonio, porque nos han visto amargados, porque los hijos llegan a la conclusión, pero si eso significa estar casado, estar casada, mejor soltero, mejor soltera, porque nos ven atribulados, porque nos ven infelices, porque nos ven agobiados, porque nos ven frustrados. Pero es que les hemos transmitido una muy mala imagen de lo que es el matrimonio. Ahora, usted me podrá decir, hermano, nosotros dialogamos, nosotros todo lo que usted ha mencionado de lo que debemos de hacer como pareja, pero aún nuestros hijos, es que es una vocación. Nosotros tenemos que ir fomentando la vocación, no solamente la vocación sacerdotal o religiosa, tenemos que fomentar la vocación al matrimonio. Me voy a atrever a decir esto por mi experiencia a nivel de la consejería. El sacramento del matrimonio me da la impresión a mí que ha bajado el número de celebraciones sacramentales a nivel del matrimonio. Yo quisiera, dónde obtener estadísticas. Por ejemplo, si algún párroco me está viendo o escuchando, sería bueno que me compartiera al 3351-2393 cuántos matrimonios se realizaron el año pasado. ¿Cuántos matrimonios se llevan a cabo hasta este mes? Entonces, para comparar aspectos, que esto es muy importante entenderlo. Entonces, por eso les animo a saber interpretar que el amor construye, el pecado destruye. Matrimonio y familia son creación de Dios. El ser humano, usted y yo, hemos sido llamados, hemos sido creados por y para el amor. Espero que esta reflexión le inspire, le ayude a revisar un poco su forma de amar al cónyuge y amar a su familia. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.